Gracias. Buenos días. Vamos a, por decisión del presidente, a presentar algunos datos relevantes sobre el juicio que se lleva a cabo de carácter civil en el estado de Florida en contra de Genaro García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto. Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado. Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida. El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los 6 años del gobierno anterior, en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público. Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción. Y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos, por 745 millones,
$879,384.78 hasta este momento. Estos recursos, producto de estos 40 contratos que se van a dar a conocer, todos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida. El Tribunal de Florida, bueno, las personas demandadas son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg, Nathan Vancier Caub, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar no todos los contratos, puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los 6 años posteriores. En total 20 años, como ya se señaló. Cosas como estas, ¿no? Propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna. El comprador Península CAS, un valor de mercado aproximado de este inmueble de $768,381. Península Más adquirió 807,741 tiene el valor aproximado de este inmueble. Jan Ocean, 1,180,800, estamos hablando de puros dólares, aquí no hay pesos. Jan Ocean, por un valor aproximado actual de 1,134,000. Jan Ocean otra vez, 314,880, el valor de un inmueble. Otra vez de Jan Ocean, $566,114. Jane Ocean, 557,688. Brill, 5,002, así se llama esta razón social. 1,150,000 es aproximado el valor de este inmueble. Otra vez Jet Ocean con otro de 151,630. Península Sand tiene uno de 745,872. Village Bay tiene uno de 262,656. Best tiene uno de $4,200,000. Silvia Donna Pinto de Weinberg tiene uno de $2,232,876. Delta Integrator tiene otro de 555,800. Delta Integrator tiene otro más
de $900,000. Delta Integrator tienen $510,965. Delta Integrator tiene otro más de la esposa de la persona mencionada por $509,961. Yagra posee uno 469,806. Marta Virginia Nieto Guerrero tiene uno de $911,232 para un total de $17,930,402. Son inmuebles asegurados por la Corte norteamericana en el proceso civil que inició el Gobierno de México para recuperación. Hay una serie de cosas que no son inmuebles, que son muebles que son por 21,725,419 que fueron vendidos antes de la iniciación del juicio, pero que de todas maneras forman parte del juicio para ser recuperados. Hay una serie de vehículos que llaman mucho la atención, que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México a través de esta trama de corrupción que operó, como por ejemplo un Fiat 500 de 2013, un Rolls Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo del lado izquierdo el nombre que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Element, un remolque, un Smart, otro Lamborghini, Huracán, un Tesla, un Mercedes-Benz de 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes-Benz 2011, un Bentley convertible Continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70, una Harley Davidson 2007, otra más del 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968, también de colección, un Mercedes-Benz 2012, otro Mercedes-Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta. Esta lista es una lista todavía parcial,
Es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado, porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado. De todos los que intervinieron en esta trama, hemos bloqueado, el Gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29.920.195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida. Entonces ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas de México. Se llegó incluso al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió, jamás. Esto también ha sido denunciado y las autoridades de la ciudad están muy interesadas, están dando seguimiento a esto, porque es tiene un origen en el presupuesto local y la unidad de inteligencia financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al Gobierno de México. Hay 10 empresas que fueron bloqueadas por el Gobierno de México a través de la UIF, cuyo monto bloqueado solamente fue de 4,5 millones de pesos. Las empresas cobraban e inmediatamente se le llevaban el dinero. A ciencia y paciencia de las autoridades de entonces, quiero decirlo, porque así fue. También hay en lo individual una serie de personas que han sido bloqueadas, están en la lista de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción, pero también por montos, pues algunos millones de pesos, pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México. Ahora bien, quiero dejar este asunto en esto. Estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de los demandados, de García Luna y demás personas y empresas, con el propósito de que ya se inicie el juicio, se integre el jurado y pues se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo. Ahora, en esto, ya pasando a un tema vinculado con esto que acabo de mencionar, el señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Apenas el 25 de enero de 2023, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos,
como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado: la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son pues liberados por del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el Poder Judicial mexicano, que debería pues interesarse justamente en lo contrario, ¿no? Cualquiera lo podría suponer. El gobierno de México no puede callar frente a esto, porque pues, este no es un problema de colaboración entre poderes, este es un problema de otro orden. Tiene que darse, espérame tantito, tiene que darse se tiene que informar al pueblo de México lo que está pasando. El argumento es, vean el argumento, el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a esas personas, porque este es un caso, hay decenas y centenares de casos, en la lista de personas bloqueadas, como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica. Punto. Jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora, aprobada por la segunda sala, y que no todos, quiero insistir, los jueces aplican a ciegas. A ciegas. No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera, todo ese tipo de cosas que hemos tenido. Entonces, pues yo quiero que se entienda que no se está persiguiendo a nadie ni por sus ideas ni por sus posiciones políticas, simplemente lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley. Uno de los instrumentos es justamente el bloqueo de las cuentas, que es de tipo preventivo. Esto se hace ahora junto con la presentación de denuncias. Hay jueces que han llegado incluso a prohibir que la información de inteligencia financiera pueda ser entregada
al Ministerio Público. Y entonces quedan las personas que están siendo protegidas por esos jueces en situación de impunidad total, porque para judicializar sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, se requiere forzosamente la denuncia de la UIF, según el Código Penal Federal, en su artículo 400B. Por eso, al momento en que se impide que el gobierno pueda utilizar los datos obtenidos legalmente, sin duda, del sistema financiero, de personas, sobre todo personas expuestas políticamente, pues los están dejando en la completa impunidad. Nunca podrán ser entonces ya denunciados, ya no digamos inculpados por este delito. Yo creo que entre las tareas, si me lo permiten, que tiene el país es hacer un ajuste en estos criterios, porque son instrumentos de impunidad que debemos impedir. Hay que convocar esta lucha con mucha fuerza. ¿Puede repetir los nombres de esos? Sí, cómo no. Estamos hablando del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. El presidente es Jorge Antonio Cruz Ramos y los integrantes son magistrada María Elena Rosas López y el magistrado Pablo Domínguez Peregrina. El acuerdo se tomó por unanimidad. Nadie puso en cuestión la aplicación de un criterio completamente, quiero decirlo, antinacional e inconstitucional. Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, exfuncionario público, que se encuentra preso, por cierto, en una cárcel de los Estados Unidos. ¿Ah? ¿No opera la queja en la Corte? ¿No podría meter queja en la Corte? No, porque es un tema jurisdiccional y en materia de resoluciones jurisdiccionales de los tribunales no hay queja. La queja se presenta en el Consejo de la Judicatura por trámites, cuestiones de forma, mala práctica o corrupción, pero por una resolución judicial no se ve en el terreno jurisdiccional, que fue lo que hicimos, lo que hizo el gobierno de México. Un juez le da un amparo a este señor, vamos al colegiado diciéndole esto es un error. No solamente no debe hacerse en este caso, no debe hacerse en estos casos. Ayuden a luchar para proteger el sistema financiero nacional, pero sobre todo para acotar el espacio de la impunidad y de la tolerancia a la corrupción. Ese es el planteamiento. ¿Se le había asegurado bloqueado a Cárdenas Palomino por dónde? Originalmente fue bloqueado por 5,5 millones de pesos que tenía en una cuenta. Obviamente, pues son dineros
livianos, ¿no?, para estas tramas de corrupción, porque no las tienen. Pero estar en la lista de personas bloqueadas no solamente quiere decir que sus cuentas concretas han sido bloqueadas, sino que no tiene ya acceso al sistema financiero. No puede cobrar un cheque, ¿entienden? No puede comprar valores, no puede comprar moneda extranjera. Queda, la unidad de inteligencia financiera no bloquea cuentas. Las cuentas quedan bloqueadas como consecuencia de que las personas son bloqueadas. Ingresan a lo que se llama lista de personas bloqueadas para que no hagan uso del sistema financiero mexicano para realizar actividades ilícitas. Porque es muy sencillo usar, sobre todo en una economía tan abierta como la mexicana. Estos recibían el dinero y en el momento en que recibían los pagos estas empresas, en ese momento se iba el dinero a Barbados. Ahí se quedaba en un banco, en una cuenta de ellos, y luego veían la manera de irlo mandando a Miami. Y luego en Miami veían la manera de comprar cosas, casas, hemos hablado de eso, de Lamborghinis, etcétera. Todo eso es parte del sistema de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna. Lo de García Luna no es un asunto de llegó, robó y corrió. No, es una cosa profunda que tiene que ver con el Estado corrupto que construyeron los neoliberales en este país. ¿Por qué monto va a liberar ¿Perdón? ¿Por qué monto se va a liberar en las cuentas de Cárdenas Palomino? ¿Cuál es el monto actual? Antes de la resolución del tribunal colegiado, hubo un juez que le concedió un amparo, no contra su inscripción en la lista, que no podría una suspensión definitiva. El juez no puede hacer eso, pero sí puede ordenarle a la UIF que desbloquee la cuenta concreta. Nosotros teníamos una cuenta bloqueada de 5,5 millones. El juez, si quieren les doy el nombre del juez. El juez lo desbloqueó y al día siguiente, adiós. Porque esa es ¿me entienden? Esa es la trampa de la cosa. ¿Cuántos casos tienes similares? ¿Inmuebles en México? De Cárdenas Palomino. A ver, son dos personas. ¿Te refieres a Cárdenas Palomino o a? Los nombres que presentamos ahorita, les quiero decir que todo el dinero se lo llevaron a Miami. No. No operaban en relación, operaban con independencia, pero sí tenemos una relación financiera concreta en un caso. La empresa más importante de Miami y la empresa más importante que operó Cárdenas Palomino tuvieron relación financiera y recibió Cárdenas Palomino dinero de estos de Miami que son los socios de García Luna. Sí tenemos esa relación documentada, pues hasta el centavo, porque los productos de inteligencia no pueden ser de sensibilidad, ¿no? Tienen que ser hasta el centavo. Tanto se movió esto, vas, ahí la matemática es lo que funciona. ¿Cuántas
casas se le han encontrado en el extranjero o en México? A Luis Cárdenas Palomino no hemos hecho una investigación de propiedades de este individuo en los Estados Unidos, pero yo creo que es necesario analizar la posibilidad de hacerlo, porque el asunto es harto complicado. En el caso de García Luna se pudo por el conducto que tomaron para llegar a Miami, el que él se fue allá y el que este conglomerado empresarial del que estamos hablando, de Miami, le dio abiertamente una transferencia de $10 millones a García Luna. Y entonces en ese momento pudimos agarrar la mano y decir: ya, te caché. Ese fue el elemento más importante para abrir el proceso civil y reclamar todos los bienes. Entonces, en el caso de Luis Cárdenas Palomino no hemos tenido esa fortuna, pero Luis Cárdenas Palomino está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera pues desde hace mucho. Tenemos miren nomás de qué tamaño es este Timbiriche de empresas y personas. Ahí está. Jesús, no lo muestres mucho porque resulta que los buscadores de información, porque hay buscadores profesionales, piden a través de transparencia al instituto que cosas como estas que de repente aquí aparecen las entreguemos. Y la verdad es que esto no lo podemos entregar porque como es un producto de inteligencia, es un esquema, entonces las personas interesadas en conocer cómo se trabaja en la inteligencia financiera, pues estas cosas les dan muchos pistas, ¿entienden? Y entonces, pero el instituto no comparte porque no, ese instituto que tenemos ahora de transparencia no es consciente de la importancia que tiene en este país y en cualquier otro la inteligencia financiera y la reserva de cierto tipo de datos y de estructuras de indagatoria, etcétera, etcétera. No comparten eso. ¿Quién sabe por qué? No. ¿Cómo? La demanda civil, ¿cuánto es el monto total? El monto son 700, vamos a dar, ¿no? 700. Ya se me hizo aquí bolas el engrudo. 745.879.384 $78. Eso fue lo extraído hasta ahora. Similares al de Cárdenas Palomino tiene la UIF, ¿y por dónde se tendrían que comenzar a hacer los ajustes, señor Gómez? Ajustes. ¿Los ajustes quién los tendría que hacer? ¿El Congreso, el Poder Judicial? El Congreso ha apoyado y va a seguir apoyando. Yo espero que este periodo de sesiones, yo ya conversé, me reuní con la senadora Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta de la Comisión de Justicia. Hay un dictamen para elevar la calidad de la inteligencia financiera, como nos lo está pidiendo el Grupo de Acción Financiera que se llama GAFI, que es una entidad normativa internacional
de la cual nosotros formamos parte. Pero ya antes el Congreso dio un apoyo fuerte en la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito y yo espero que siga apoyando, pero eso no va a funcionar mientras no haya un cambio de actitud en el Poder Judicial. Es la verdad. Sinceramente lo digo. Nosotros no tratamos de molestar absolutamente a nadie, ni hacer campañas de nada. Simplemente es lo que vemos todos los días. ¿Cuántas personas salvan la situación? Porque un juez sencillamente le da la palomazo y vámonos. Se acaba de hacer una reforma del Poder Judicial. Pero no va al fondo la reforma esa. Pues el fondo, lo que hay que reformar es la mentalidad, la conducta y alejar de intereses extraños a los que están ahí. Digo porque a mí no se me ocurre una cosa que no sea una reforma de esas reformas de las personas y de las relaciones entre ellas, ¿no? Sí, porque entonces se olvidan de la justicia. Es que hay una jurisprudencia que dice, quién sabe qué, bueno, no todos la están aplicando igual. Pero con el presidente ya van a hacer. ¿Con quién? Con el presidente. Con la jurisprudencia. Con la reforma que establece el presidente y con el presidente, con ese ya todos los jueces federales y estatales tienen que actuar. No, porque, a ver, el Congreso no emite jurisprudencia, son leyes. El Congreso lo autorizó el presidente. Entonces eso va a ser. No, el Congreso nunca ha autorizado la jurisprudencia de la Corte. Es el presidente, y al establecer el presidente, obliga, cuando esto se emite por mayoría, tanto por el Pleno como por las salas, obliga a todos los jueces. Entonces, una decisión injusta que se tome va a ser obligatorio por ley para todos los jueces de todo el país y además obliga a que se emita ante el Poder Judicial, ¿verdad?, un informe para que cambie la ley. La Corte es un superpoder, hace lo que le da su gana. Miren, no estamos hablando solo de la Corte, vamos poniendo los pies en la tierra. A ver, no, estamos hablando de los jueces, de los magistrados y de las juezas y las magistradas, pero no estamos hablando de todos, porque me consta que hay jueces y magistrados que le echan ganas y apoyan. Un juez apoya, se van a revisión a un colegiado y ahí le dan palo. Porque ahí predominan otros criterios. Hay un asunto que explica, mientras buscas el nombre del juez, hay un asunto que Pablo puede explicar, puede exponer bien. Tiene la experiencia en haber sido el precursor de la desaparición de la partida secreta, se debe a este señor. Pero también Pablo fue de los promotores del artículo para limitar los sueldos de los altos funcionarios públicos y no permitir que ningún funcionario pudiese
ganar más que el presidente de la República. ¿Qué sucedió sobre esto? Se hizo la reforma. Que Pablo explique por qué hay ministros de la Corte, magistrados, funcionarios de organismos supuestamente autónomos, en donde se ampararon, quién otorgó ese amparo para que se viole un artículo de la Constitución, porque esto es muy importante. Pero además, la jurisprudencia, porque no es tesis, es jurisprudencia, que sirve de base para la cancelación de las acciones de inteligencia financiera. En este caso mencionaste que fue el ministro Medina Mora. Entonces, ¿por qué no nos hablas de eso? Porque independientemente de la cuestión jurídica, o sea, ¿qué es lo que hacen? Antes y ayer hicieron un escándalo, y además con muchísima manipulación en los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres, que es una vergüenza porque la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación, sobre todo en la capital. Bueno, hablaba yo de que la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos años, en décadas, en siglos, el presidente de la República no decide quiénes deben de estar en la Corte, como era antes. Me van a contestar los formalistas de que la ley establece el mecanismo de que el presidente envía 3 propuestas al Senado y es el Senado de la República el que decide quién va a estar. Eso es pura simulación, porque esa terna ya llevaba, así era antes, dedicatoria. Toda esa simulación fue lo que caracterizó al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, a la república simulada que se padeció por mucho tiempo y que todavía prevalece, como es el caso del Poder Judicial, con honrosas excepciones en jueces, en magistrados y también en ministros. Pero si queremos purificar la vida pública de México, lo tenemos que hacer comprendiendo a todo el gobierno de la República, gobiernos federales, gobiernos estatales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todos. Y para llevar a cabo esa transformación por entero, porque ya iniciamos la transformación, se requiere del apoyo de los ciudadanos. Y para que los ciudadanos apoyen, se necesita hacer realidad el derecho a la información. Porque si no tratamos estos temas aquí, ¿en dónde los van a tratar? ¿En las televisoras?
en las estaciones de radio, en los periódicos que de manera vergonzosa han guardado silencio en este juicio en Nueva York, o como el titular de ayer de Reforma, cuando es casi de dominio público. La asociación delictuosa que prevalecía entre autoridades y delincuencia organizada. Y todavía se atreve el Reforma a poner 8 columnas. Implican a Calderón, pero de oídas. Y por cierto, hoy, ¿cuáles son las 8 columnas? Es que esto nos da una idea de cómo dan el cielo a militares. ¿Se volvió usted ya ángel, general? Este es el periodismo vendido, alquilado, al servicio